Amigos y amigas que nos siguen en la plataforma Lima Lee, tengan ustedes buenas tardes. Nuevamente estamos conectados hoy para presentarles a un poeta chileno de la hermana República del Sur, Óscar Saavedra Villarroel. Óscar Saavedra Villarroel es uno de los poetas que integran esta colección de 66 libros de poesía iberoamericana. Es un honor tenerlo a Óscar en esta primavera poética, además, porque es alguien a quien conocemos desde hace mucho tiempo. Es un poeta que tiene una trayectoria literaria impecable en Chile. Es más, es uno de los promotores de poesía, no solamente en jóvenes y en adultos, sino también con las escuelas de poesía que él ha venido promoviendo a lo largo del territorio chileno. Óscar Saavedra Villarroel es además videopoemista, ha sido becado por la Fundación Pablo Neruda en el año 2005 y el Consejo de Cultura y las Artes en 2017 por su libro Montparnasse, La Victoria. Ha participado en encuentros literarios en todo el mundo, ha estado en China, en Medellín, en Perú, en Uruguay. Es uno de los poetas que tiene mayor movilización a nivel intercontinental. Por eso es una alegría poder compartir con él ahora. Yo tuve el privilegio hace ya más de 10 años de publicarle el libro Tecnopacha aquí en el Perú, y hoy para mí significa un hermoso y valioso reencuentro con un hermano de la literatura que viene fajándose por ella. Querido Óscar, buenas tardes, bienvenido a Lima Lee y a Primavera Poética. Buenas tardes, Harold. Muchas gracias por la invitación. Es un honor ser parte de esta gran camada de poetas y agradecerte también por esta labor que estás haciendo en torno a la difusión, a que estos libros de poesía ojalá lleguen a las personas. Así que muy contento de ser parte de esta primavera poética y de este FIP Perú. Gracias, querido Oscar. Me gustaría que me respondas en dos partes. Primero, sobre la actividad literaria que realizas en Chile. Cuéntame un poco sobre qué son las escuelas de poesía. Yo he seguido la labor que tú realizas en redes sociales. Te he visto promoviendo poesía con los más pequeños. Un saludo desde aquí a América, tu hija que te está acompañando. Qué lujo que la tengamos en platea. Y háblame de eso. Me interesa mucho conocer eso porque creo que es una experiencia que debería replicarse no solamente en el Perú, sino en las escuelas de todo el mundo. ¿Qué son esas escuelas de poesía, querido Oscar? Precisamente, ¿cuáles son las motivaciones que tú tuviste para ejecutar este plan que además se ve muy expectante? Mira, antes que nada, antes de comenzar con tu respuesta, decir que toda esta jornada o esta entrevista y esta breve presentación está totalmente dedicada a mi hija América, a mi hija Jade, que está en el sur, pasando la cuarentena, y a mi mamá Bernardita Villarroel, ¿ya? Y a todos mis amigos y amigas que siempre me han apoyado y que es algo maravilloso dentro de la poesía porque no es fácil luchar. Pero cuando se juntan las luchas, como estas y como tantas, se logran buenos objetivos, como lo que acaba de pasar en Chile y en otros países, ¿verdad? En donde el pueblo se reúne y lucha. Así también las escuelas de la poesía, que son utopías en nuestras cabezas, porque si nos ponemos a pensar en la institucionalidad, el apoyo es muy bajo, es muy pequeño, es muy poco, pero existen las personas que no se creen, diría yo, personas dueñas de una obra, ¿me entiendes? Si no son dueñas de trabajo, como decía Elvira Hernández, ¿ya? Somos personas que podemos instruirnos, aprender, saber y no generar ese conocimiento como propiedad privada para dejarlo estancado sin movilidad. Entonces, las escuelas de la poesía es eso, es darte cuenta, es que es imposible que un artista, y ahora específicamente a una poeta o un poeta que esté pasando por distintos lugares por la educación, que no le llegue esa falta de cultura, que no le llegue esa falta de oportunidades, que no llegue el lenguaje. Nosotros somos los encargados de entregarlo y por eso las escuelas, que de alguna u otra forma han sido un espacio para niños, jóvenes, adultos, en distintas partes, en distintos lugares, a través de distintos formatos, de las más insólitos, o sea, de los más insólitos disfraces que nos ponemos como lenguaje que camina. Entonces, junto a un conjunto de amigos,
poetas de distintas generaciones de Chile, amigos del extranjero, qué sé yo, distintos países, estamos en este asunto de mover la poesía a la literatura. Hace poquitito Daniel Calabrese me invitó para que armemos una selección mensual en una revista que no me acuerdo en este instante el nombre, en donde un estudiante o una poeta joven o niña pueda ser traducida a 4 idiomas. Es algo maravilloso porque van a salir estos niños y estas niñas. Porque la institucionalidad, a excepción de excepciones, poco o nada ayuda, porque el lenguaje es peligroso, las palabras son peligrosas cuando se van manejando un poquito que sea. El español es bien escurridizo, pero cuando se atrapa es un tornado de luz, es un tornado de creatividad, es un tornado de acciones con el lenguaje. Las escuelas nacen para que abramos los ojos con la palabra. El lenguaje... Dime, disculpa. Muy bien, querido Oscar, que lo digas de esa forma, porque en efecto, a veces con excepciones, por supuesto, ¿no? Para la institucionalidad, el lenguaje es una herramienta de poder, es una herramienta para subyugar, lamentablemente, de modo equivocado, y es una herramienta que a veces le resulta peligrosa. Nosotros por eso, cuando tuvimos el acceso a poder compartir libros de poesía desde un programa de la Municipalidad de Lima, o sea, para nosotros fue primero una gratísima sorpresa porque era como quien dice, ahora la institución, ¿no?, que nos está representando o la que está administrando nuestra ciudad se está preocupando por llevar poesía a las casas. Y eso es algo que creo debería de replicarse en otras ciudades del mundo. Cuando tú te refieres a esto respecto a las escuelas de poesía, efectivamente, ¿no? Qué peligrosos que son los niños, ¿no? Así Qué es. peligroso es empezar a formar nuevas generaciones en el que, como también tú lo dijiste, de repente la palabra se convierta en tornados de luz, entonces el mundo sería distinto, sería distinta la industria de las farmacias que ahora están especulando y lucrando con los Sí. medicamentos para poder resolver los problemas de la COVID-19 y un etcétera de ejemplos que podríamos poner. Por eso a mí también me interesó mucho cuando hace más de 10 años tú empezaste a movilizarte por todo Chile con la descentralización poética, Claro. que creo que es el germen para lo que después serían las escuelas de la poesía. En mi lectura, si no estoy equivocado, por favor aclárame, pero sí coméntame sobre lo que significó para ti moverte por todo Chile para poder hacer ese hermoso movimiento a quien tú lo llamaste la descentralización poética. Sí, mira, es que es importante trabajar todos nuestros puntos, o trabajar algunos puntos que tenemos. Yo no creo en el poeta como un pequeño Dios. No creo en el poeta como un gran sostenedor de una obra. Creo que somos obreros de las obras uniéndonos para crear una obra y esa obra, que es de todos y todas, llegue a distintas personas. A mí no me interesa el canon. No me interesa y lo he demostrado con la vida. Porque la poesía no es solamente palabra que sale por la boca, no es solamente palabra escrita, sino también es barro, es agua, ¿verdad? Es mundo. Cuando con la descentralización unimos Chile, fuimos demostrando que sí, fuimos mostrando en realidad o generando espacios en donde la poesía se empezó a movilizar, se empezó a ver, pero de distintos lugares, el desierto, las montañas, el mar, las rocas, las poblaciones invisibles de la belleza, que yo llamo esos lugares que están totalmente marginados, y no de los discursos, porque los discursos lo hacen florecer, ¿verdad? Hace que todo eso florezca, pero la acción no. Son pocos y pocas, no menores, eso sí, artistas que están ahí en el barro, más tan cercanos a la institución, porque ahí está el canon, ¿me entiendes? Pero cuando no está el canon, es como que tiritamos un poco, porque parece que no nos sirve, pero no es tan así, porque yo he estado en lanzamientos, Harold, de poetas de población que llenan los recintos. El año pasado, antes pasado, publicamos a una abuelita que llenó con más de 350 personas. Tuvimos que hacer una segunda edición, etcétera. Todos leyendo, todos la querían, todos entendían porque empatizaban con su lenguaje. ¿Y qué pasa muchas veces? Que lo elevamos a lugares imposibles, y en eso me incluyo también. Y eso no es ningún tipo de pecado, no es ningún tipo de error, pero recordemos alguna vez que los centros han matado todo el jardín, porque el jardín es más bello en sus periferias. Nosotros no tenemos que caminar en círculos, nunca salimos de ese círculo.
tenemos que caminar en distintas direcciones. Y ojalá encontremos amigas, amigos, compañeros y compañeras que nos indican y nos digan, ojo, ese no es el lugar. ¿Me entiendes? Ese no es el lugar. Ese otro es el lugar. Para que avancemos más rápido, porque el lenguaje y la palabra es tan urgente como el pan, como la alimentación o la espiritualidad. Un amigo, cuando comentábamos sobre esta pandemia que nos ha enclaustrado casi a todo el mundo, porque hay temor, hay miedo de muchos, ¿no? De salir y contagiarse y esta posibilidad tan cercana ahora de la muerte, que lo que el mundo va a necesitar después de que se encuentre la vacuna van a ser poetas o coach, ¿no? Gente que trate de volver a entrenarnos el alma, el espíritu, porque si algo se está perturbando durante estos días de temor mundial, es precisamente eso, es el alma, como que el golpe está enfocado al espíritu, como que lo que quieren matar es el ánimo, es el entusiasmo, es la Así, voluntad de unir, o sea, nos están aislando, nos están distanciando, nos están prohibiendo los abrazos y por supuesto hay el temor del contagio, hay el temor de lo que significa una pandemia, pero también está el temor de repente con estas famosas teorías de la conspiración de claro. que, de que el mundo, como ya empezó, daba cuenta a abrir los ojos con el estallido social que ocurrió en Chile, con lo que pasó en Ecuador, con lo que estaba pasando en Colombia, y de repente se cayó todo eso, vino la pandemia y ahora la pelea es nuevamente como al principio de los tiempos por la vida, por la sobrevivencia, pero como que hubo un estate quieto a varias movilizaciones. Entonces, Así es. yo no sé qué lectura te podría dejar lo que está sucediendo ahora en el mundo, Oscar. Mira, cuando algo está en el poder, es dudoso. Sobre todo estos empresarios, millennials, o sobre todo esta gente que no aporta a la vida. Por ejemplo, Latinoamérica se ha caracterizado por tener presidentes bodrios, o sea, presidentes que simplemente no han ayudado. Perú, imagínate las crisis, Chile, con este Piñera, que no le interesa a las personas simplemente, le interesa el dinero. Pero esa gente, Harold, esa gente con todo ese dinero, ¿de qué les sirve? Por eso no podemos pensar que esto nació porque sí. Un virus no nace porque sí. Menos en estos tiempos con las campañas de las farmacéuticas, menos en estos tiempos en donde, como bien decías tú, estaban las crisis sociales. Pero ojo, la crisis social no se termina, la lucha no se termina. Y se lo debemos mucho, pero muchos a las mujeres. Gracias a sus discursos, a su guerra, no a su guerra, sino a luchar por sus derechos. Yo creo que han sido un gran ejemplo para nosotros. Y también nos hace repensarnos el lenguaje, cómo nosotros entablamos el lenguaje. Creo que esto no es nada nuevo. El poder siempre ha intentado manipularnos, nos ha encerrado, trata de acallarnos de alguna u otra forma. A la poesía bastante quieta la han tenido también, muchas veces, producto que la institucionalidad se mete en el corazón de los artistas. Creo que es un momento muy difícil de la humanidad, pero también para las personas que pueden sentarse a pensar que no son todas, porque necesitamos comer, ¿verdad? Necesitamos sobrevivir. Y hay muchas personas que este sistema simplemente no los deja ni comer ni sobrevivir. Entonces esa lucha es entregar sus horas de trabajo. Pero creo que las personas que se pudieron sentar a pensar un poquitito no pueden salir como antes. Son nuevas personas y sí o sí tienen que ayudar a la humanidad. No creo que un cambio filosófico, político y social no pase porque así nomás. Tenemos que prepararnos desde la alimentación, desde el momento en que nosotros miramos, desde el momento de los juicios, de los prejuicios, desde el momento de decir cualquier barbarie. Preparémonos. Sepamos lo que es el silencio, sepamos lo que significa una palabra que sale de algún lugar y sepamos que esa palabra puede ser un factor primordial para que sigan surgiendo estos cambios. El poder nos ha hecho bastante daño, pero nosotros, a través de la poesía o el arte, de la creatividad, podemos cambiar eso. Y de a poco lo estamos logrando. Bueno, por ejemplo, nosotros ahora cuando
nos propusimos con el equipo de Lima Ley y de la Primavera Poética de hacer este festival virtual, y que el festival ya no sea el típico festival que hemos venido realizando de modo presencial, que duraba 6 o 5 días, sino ahora la intención fue más ambiciosa porque iba precisamente direccionada a tratar de fortalecer el espíritu de la gente que iba a estar atenta a este tipo de diálogos, y nosotros decidimos hacer 120 días de poesía poética, de primavera poética, 120 días. Y lo estamos logrando gracias a la respuesta de los escritores. Es decir, los escritores que a veces estábamos acostumbrados a mirar desde lejos, a mirar de soslayo, los dejabas pasar porque no eran de repente voces como para poder preguntarles sobre lo que estaba ocurriendo políticamente, socialmente, económicamente, pero sin embargo han sido los artistas, ¿no? Los escritores, los músicos, los pintores, quienes durante todos estos días han estado fortaleciendo ese espíritu y esas ganas por la vida. Nosotros tenemos, ayer llegamos a nuestro diálogo número 33, es decir, a la mitad de lo que significaría esta primavera poética. Yo estoy muy satisfecho con tu respuesta, con la respuesta de Gloria, de Omar, de Marco, de Tati, de tantos poetas que han acudido, insisto, a la convocatoria, porque para mí también, como para ti, supongo, significa pues una ventana de esperanza, ¿no? Saber de que los escritores están allí, de que la poesía está abierta para todo el mundo, de que el corazón de la humanidad efectivamente está recibiendo ahora poesía y lo está recibiendo de la mejor manera. Yo te preguntaba por la descentralización porque tanto Chile como Perú y como muchos de nuestros países latinoamericanos son espacios en el que el centralismo ha sido avasallador. Tú hablabas de la importancia de presentar libros o personas que de repente eran desconocidas, no estaban en el canon, no estaban en la oficialidad, pero que sin embargo son convocantes, son personas que generan vínculos, son personas que desde la empatía logran fortalecer la necesidad de la lengua. Harold, mira, además, has viajado por una serie de países, ¿no? Y me gustaría que me comentes sobre qué tanto Oscar Saavedra se ha alimentado con estos encuentros en los que ha participado, ya sea en Asia, en América, en Europa, y qué tanto te ha ayudado eso para seguir tú, más allá de la oficialidad, si queremos usar el término, o del canon, si queremos remitirnos a este otro término que a mí particularmente no me gusta. Tú has venido fortaleciendo en tu territorialidad no centrista ese discurso que asumiste desde muy joven, porque estoy hablando de hace más de 10, 15 años quizá, que empezaste a trabajar de esa forma tan movilizante y contagiante sobre todo. Mira, me quedó una cosita, ¿ya? En términos de las personas que no son conocidas o son conocidas. Mira, en poesía nadie es conocido. Neruda es conocido, Vallejo es conocido, pero nadie es conocido. Nadie puede decir, yo soy la poesía chilena, yo soy la poesía universal, yo soy... O sea, sean lo que quieran ser. Pero es una tontera, es puro ego. Fíjate que me he dado cuenta en este mundo de la educación que las niñas son las que más escriben. Son las que más logran muchas veces una escritura solvente, potente, creativa. Y las abuelitas, y creo que no nos queremos dar cuenta que después el patriarcado echa abajo eso, ¿ya? En términos, Harold, de los viajes y de los lugares, para mí ha sido enriquecedor. Dicen que la xenofobia se termina viajando. Yo tenía no era bueno para bailar, por ejemplo, o sea, para bailar under, así, música alternativa. Bueno, hemos bailado, hemos estado en hartos carretes nosotros, Harold, pero no me gustaba mucho la cumbia y esas cosas, y ahora sí me gusta. Siento que las culturas se van ingresando en ti. Por ejemplo, el Festival Internacional de Poesía de Medellín es una joya mundial, es una joya porque reunir a todas esas personas, o sea, enfrentarse a eso es pura belleza, y eso es riqueza para uno. En China, por ejemplo, darte cuenta lo importante que es la poesía. Muchas personas que tienen puestos de poder son poetas, y se nota que son poetas porque lo que hacen es maravilloso. Y así distintos lugares, Uruguay, Perú, con ustedes que hacen muchas cosas también, mucha actividad. Lo único que uno puede hacer es que esto es un capital cultural que no hay que acumularlo, hay que entregarlo.
Cuando yo viajo, no viajo solo. Viajo con mi maleta llena de libros de poetas chilenos. Porque uno, si viaja de un país y dicen que uno nació en Chile, porque yo siento que ya basta con los países y las banderas, tenemos que creer en la poesía latinoamericana y para qué más, la poesía mundial y se acabó. Somos poetas del mundo, somos habitantes de la tierra, como dicen nuestros hermanos mapuches, ¿verdad? Que tiene una poesía maravillosa también. Entonces, encontremos la poesía no solo en elementos lugares comunes, sino también en distintas culturas. Uno se encuentra, por ejemplo, con un guayú que no escribe muchas veces, no lo hace grafía, lo hace sonido. Una muchas veces se encuentra con personas que la poesía sale por otros lugares, que no necesariamente son los dedos, ¿me entiendes? Entonces, estos viajes, estos encuentros han sido realmente enriquecedores. Cuando, por ejemplo, estuve en Venezuela, Venezuela fue un festival enorme, un mundial enorme. Paseamos por distintas ciudades, la gente vibraba, los libros a 40, 50, 100 pesos. En países neoliberales como Chile, eso está como un 10.000% más. O sea, estamos en un lugar que la literatura y la poesía es cara, ¿verdad? Nuestros países es cara la literatura. Pero por eso estos festivales para mí es una educación urbana y rural, ¿me entiendes? Al aire. Porque estoy confiado y creo en esto. Creo que cuando una palabra sale, muchas veces viaja y esa vibración nomás puede cambiar una sensibilidad o hacerla crecer y potenciarnos entre todos. Por eso por ahí un poeta decía, ¿por qué leemos libros en voz baja? Podríamos leer los libros en voz alta. Claro. No, y ahora que te escuché sobre qué poeta es conocido, yo tengo una anécdota, no voy a decir el nombre, ¿no? De un poeta peruano, entre comillas, muy popular en el Perú, fue a la editorial para que le publiquemos un libro y dijo, ¿no? Pero publica este libro es un libro ya conocido, yo soy un poeta famoso. Y mi socio de aquel entonces le dice, famoso, y lo que justo tú te referías, ¿no? Famoso es Vallejo, famoso es José Santos Chocano, famoso es Neruda, Sí, a ti no te conoce sí, nadie. Dime cuántos libros has agotado en la última edición que has publicado. Y efectivamente, estamos hablando de libros que circulan en 200 ejemplares, 300 ejemplares, 500 ejemplares, que no es pues ni siquiera el 0,0000 punto tanto por ciento de la producción editorial que se hace en países de repente como España, como Colombia, o incluso como Chile, porque creo que se consume más poesía en Chile que en el Perú, tengo todavía esa impresión. Eh, Háblame, Oscar, lo que, ahora. lo, que, lo que compran poesía son los poetas y las poetas. Por eso me Sí, sorprende, por ejemplo, en Medellín, que la gente va y lo compra todo en poesía, cuando del festival. Lo mismo en Venezuela, la gente se peleaba, los libros no quedaban. Hace 2 años estuve en el Festival de Poesía de Costa Rica, ahí me publicaron un libro y a los 3, 4 días ya no había libro, la gente lo había comprado todo. O sea, piensa que sí hay formas de llegar a las personas. Los libros de poesía, como siempre lo he dicho, si nosotros les ponemos, lo hacemos caminar, las personas son agradecidas, ¿saben? Un poema no pasa porque sí. Pero ¿qué lo echa abajo? Muchas veces el gremio, el ego, esa cosa de creerte, no sé qué. Si dentro del arte los poetas somos los más invisibles. Somos, no sé, como en el deporte, no sé, bueno, no voy a decir no, qué deporte, pero hay muchos que también son invisibles, porque todo está centrado en el fútbol, ¿verdad? Entonces, mira, si nosotros empezamos a pensarnos desde otro lugar, no quiere decir que no tengamos buena autoestima, no quiere decir que no nos reconozcamos como escritores y decir, sí, escribí algo bueno, escribí algo no tan bueno, qué sé yo, que además moralizamos la escritura. Bueno, malo, cuando tenemos más palabras para expresar lo mismo. Y basta también de generar canon. Quien quiera estar sacándose fotos con el flash canon, que se compre en alguna tienda una camarita flash y se va a sacar esta foto y dice flash canon. Pero no es así. Yo creo que si una persona siente la poesía, la vive a concho. A mí me han dicho muchas veces, tú no publicas mucho, no publico mucho. Y los libros que publico tienen 15 años, 10 años, hasta 20 años. Porque siempre he pensado en ese asunto medio zen, medio tranquilo, lo que no quiere decir que uno no escriba mucho. Entonces estamos acostumbrados a ver productos, series. Gente de 30 años escribiendo libros de 1000 páginas. Como si las palabras se pierden ahí, se pierden. Lástima, se pierden las palabras.
Por eso admiro tanto a mi querida Elvira Hernández, que ahora está siendo postulada al Premio Nacional, porque ella ha sido una persona súper ética, consecuente, tranquila, lejana a las instituciones, aunque esta la toman mucho en cuenta. Soledad Fariña, ¿verdad? Carlos Cosiñas, Pepe Cueva, tantos amigos y amigas que están también luchando, que estamos luchando, ¿me entiendes? Y eso es belleza, Harold. Eso es belleza. Pertenezco al movimiento poético mundial ahora, o sea, bastantes años. También estamos dando una gran batalla por la luz del mundo, por la luz de la palabra. ¿Y quién? Eso es pura entrega, es puro coraje, es pura belleza de adentro. No tiene que ver con lograr cosas. Si logramos algo, logramos que las personas lean, logremos que las personas escriban, ambas cosas a la vez. Ya nos dimos cuenta que en los tallidos sociales, ¿qué hicieron las personas? Escribir. Escribir en los muros como si fueran niños o niñas que le pasan un lápiz y ahí tienen todos los muros para escribir, para expresarse. Porque así como la gente juega al fútbol y necesitan una tapa, nosotros necesitamos un lápiz, si es que, o la tierra y el dedo. Sí. Y libros. Hay el famoso chiste sobre el poeta que se le acerca a un amigo para decirle que estaba profundamente conmovido y que incluso estaba pensando en el suicidio. Y el amigo le responde, es sencillo, sube a la punta de tu ego y aviéntate, ¿no? Porque a muchos escritores se les acusa de que precisamente están absolutamente invadidos por el ego, por la vanidad, que como tú bien dices, no te lleva a ninguna parte. Y eso, Y respecto eso a ha generado peleas, ha generado discusiones, nada que ver con el objetivo de la poesía. Nada que ver. exacto. No, y respecto a tener una mirada que no se quede en la capital de nuestras repúblicas. Nosotros, por ejemplo, yo hace muchos años conozco poetas chilenos de Santiago, conozco poetas chilenos que tienen, que digamos, tienen cierta movilización en los círculos literarios que existen, pero cuando viajé a Concepción el año 2014, yo conocí a Tati Torres, ¿no? Tati Torres, que es una poeta que de repente en Santiago no la conocían, pero sin embargo, una poeta con obra publicada y cada libro había sido publicado porque había ganado un concurso, había ganado una beca, había ganado algo. Sí. Una poeta que a mí particularmente me impresionó y me gustó muchísimo, ¿no? Sobre el trabajo de su obra. Y claro, con esa mirada que no se queda en los centros, yo la invité, ¿no? Y con el equipo la invitamos para que participe en esta primavera. Y ayer cuando la escuchamos leer su poesía, efectivamente, nada que envidiarle a ningún otro tipo de registro de repente más entre comillas, popular o más difundido. Pero espacios como la primavera poética, como los encuentros en diversas partes del mundo, o los encuentros que se hacen en nuestras regiones, son valiosos, ¿no? Para entender de que la poesía está en todas partes. Y finalmente lo que se trata es de, ¿no? De rescatar esa luz que está en todas partes para poder entregarla como una bandera de esperanza en momentos como este. Yo siempre he admirado en los poetas chilenos, sobre todo en los poetas de mi última generación, este compromiso por escribir sobre su contexto sin caer en lo panfletario, ¿no? Algo que lamentablemente no he visto en muchos países, digamos, latinoamericanos. ¿A qué crees que se debe a eso? ¿Qué fueron sus referentes? ¿Acaso fue por la influencia de, no sé, pienso en voz alta, de Roca quizá? O poetas incluso que estando en las otras márgenes eran poetas que también fueron poetas militantes, el propio Neruda. Coméntame un tanto, o de repente porque tuvieron esa dictadura que fue sanguinaria y perversa, que fue la de Pinochet, y era necesario levantar la voz después que cayó la dictadura, pero que lamentablemente que todavía se sienten los lastres, ¿no? En las administraciones actuales. Así es. Mira, no tengo explicación a eso como tal, así como un suceso sociológico, no sé, o literario, pero sí creo que nosotros necesitamos de alguna otra forma también la tradición, nuestros poetas, nuestros ascendentes, digamos, porque nosotros no originamos nada, no somos originales, descendemos, ¿verdad? Vamos descendiendo.
y por lo tanto el original es anterior. Y ese anterior, que en Chile se ha dado mucho también lo que es la poesía política, pero eso se ha dado en todos lados, Federico García Lorca, qué sé yo, Roque Dalton, ¿verdad? Tantas personas. Y acá, claro, o sea, si hablamos de los 70 en adelante, la dictadura tiene mucho, mucho, mucho que ver, porque hasta el día de hoy escribimos sobre la dictadura, porque nos damos cuenta que todavía no muere. O sea, para mí Pinochet está vivo. Y ayer o anteayer, cuando votaron a favor el 10% de la AFP, murió un pedazo de Pinochet. Y cuando termine este sistema capitalista neoliberal impuesto por la dictadura, va a morir Pinochet. Y todas estas obras, desde Pablo de Roca, que fue un delirio máximo, ¿verdad? ¿verdad? Pero también uno puede pensar en Huidobro, que hacía creacionismo, pero como dice Silliman, y está en el libro que publica ya, todo el lenguaje ante todo es una cuestión política. Los language poets decían eso también. Nosotros no nos enfrentamos quizás desde lo panfletario, pero sí desde el léxico, desde la gramática, desde la palabra en sí mismo. Yo creo que los poetas y las poetas chilenas tengan tanto esta fuerza es porque... Se cayó. Ah, no. Creo que porque de alguna otra forma también somos el último país del mundo, ¿verdad? Hay una cordillera que nos mantiene totalmente distante y pensamos que no iba a llegar ni siquiera el coronavirus acá, por decirte una... Porque de alguna otra manera estamos súper distantes de todos, ¿verdad? Somos o el último país o el primer país, no sé. Pero eso que entre el frío, el calor, la geografía, obras potentes como la de Zurita, como la de la Gabriela Mistral, que se dio hasta la Díaz Barín, obras potentes como los poetas del sur, del norte, para no nombrar simplemente para decir que existen muchos poetas ahí que están haciendo obras maravillosas, libros maravillosos, son de gran influencia para toda esta camada, no solamente en la literatura, sino en la performance, en el teatro, en el cine, porque en Chile la memoria se mantiene viva a partir de su arte, porque la educación, la memoria, la ha intentado matar. Hay libros y escrituras muy potentes en Chile, muy, muy, muy potentes, pero eso pasa en toda Latinoamérica y diría que en todo el mundo. Somos uno más de los países que está lleno de poetas. Porque en China, por ejemplo, decía que mínimo 1.000.000 de poetas. ¿Qué somos nosotros entre 1.000.000 de poetas? Por eso creo que no nos convienen las matemáticas, mejor quedémonos en la ética. Y está la anécdota, ¿no? Cuando le preguntaron a Parra si era el mejor poeta de Chile y dijo, con que sea el mejor poeta de la Isla Negra me contento. Omar Astudillo deja un saludo que me gustaría compartirlo. Tremenda empresa, la de Lima Ley, levantar las grandes alturas del valor poético, profético de las artes y la poesía. Y en esas mismas aguas profundas navega el buen amigo Oscar, a quien saludo y aplaudo por su persistencia, su lucha y su lucidez. Abrazos a ambos y gracias por el brillo y la resistencia ante el estallido de nuestra oscurecida sociedad. Gracias, Omar Astudillo. Oscar, ingresemos ahora a la primera calle. ¿Qué significa la primera calle? ¿Qué es la primera calle para Oscar Saavedra? Ese libro que estamos ahora compartiendo de modo gratuito con todos los amigos internautas. Aquí hay un enlace, pueden hacerle clic y tener el libro de modo gratuito, porque lo que queremos es que la poesía esté en sus casas, en sus celulares, gratis, porque la única forma que sentimos podemos ayudar a alumbrar es entregando poesía. La primera calle es el libro de Oscar Saavedra Villarroel, que estamos hoy presentando y compartiendo. Oscar, ¿qué significa para ti esta primera calle? ¿Cuál fue su proceso? Y por favor, después necesitamos que nos leas tu poesía. Mira, esta primera calle nace como un libro que se llamaba Paisidio, ¿ya? Primero, y este es uno de los poemas que está dentro de ese libro que finalmente se llamó Montparnasse, la Victoria, ¿ya? Ese libro íntegramente se va a publicar en España, en la editorial Margor, y ahora estoy con este libro entregando un adelanto, ¿ya? Esa primera calle es la primera calle que me hace entrar en un mundo de la literatura en sí misma. Es poner la literatura en la calle, ¿me entiendes? Es poner nuestros autores, nuestras escrituras a disposición de la calle. Pero no es una calle cualquiera, porque es una calle llena de ficción, es una calle que está rodeada de, yo le llamaba ficción realidad,
esa cosa en que uno pueda atrapar una imagen de la realidad y transformarla en otra, pero sin que esto sea fantasía, ¿me entiendes? Sino que tenga un discurso político, que tenga un discurso desde la palabra, desde una pura imagen. La primera calle es un libro que nació desde la observación, desde la lectura, desde la rabia, desde la tristeza, desde momentos de inspiración en torno a las diversas y distintas escrituras que existen y que me han influenciado. Pero no por eso no las voy a criticar. Oscar, me gustaría que nos compartas algunos poemas antes de que el, el caprichoso tiempo nos absorba y queremos que antes de que eso suceda, tú nos leas. Además que extraño escuchar, leer tu poesía. Tú creo que eres uno de los mejores lectores de poesía, además de escribir bien. Gracias. Chile nos quedó chico. El mundillo tiene demasiado olor a Pinochet. La primera calle. Sensibilízate, mi hijo, Montparnasse, la victoria, tan realismo sucio. Entre una película de Vittorio, un buen cuento de Carver, Hollywood, Silas Pan, literatura fantástica, language poet, a estas alturas del siglo, y un río que fluye como traveling por su mierda, algunos espejos, espejismos obvio en la tachadura de estos lares. Basta observar una vidriera para reflejar la realidad sobre nuestros zapatos, escuchar con los ojos una microescena, sacar de una la película, capturar instantáneas en alguna esquina poblada y conductista por 10 años aprox, para luego hacerlas llover en formato digital e ir a comprar un par de libros al bio en un tiempo de bestseller. El pensamiento es un tiempo de bestseller. Parece que el asesinato en Montparnasse, la lectura, parece que el asesinato en Montparnasse, la victoria, no te dio ni cosquillas en la literatura, o esa poética del barro, o cerraste simplemente los ojos y te hiciste el que no corre, polvo bajo las suelas, aunque corres, te corres, mijito, corrimos, entre tanta huella, tanto canon, tanta fotografía de un lente Canon, embriagados por la filosofía pop del collage idem, una institución vestida y coloreada de pueblo, maquillada de C1, o esta invasión de imágenes que un puerzo puede emular, pero el cine, la tela, la calle, Williams, Open o la fotografía lo jode, aunque asumo que leímos y soñamos con el post versus el neo como prefijo, que danzan altaneros en un dialecto, en el dialecto de un idioma clonado, lejos de la tribu, a lo más en algún cartel publicitario en formato pasarela, en el chirrido brillo de los plasmas, de la mano con el simulacro, edificios que tocan el cielo con sus ojos rubios de piel carbón, a pura clase diamante, ¿cachai? El mensaje, oye, una amiga francesa me dice por Skype, se visten de términos medioevo, ok, tienes un primer plano de mi palabra, en este quinto mundo un pajeo mental, un pape en el corazón, o pensamos hablar en chileno, un lenguaje con pasamontañas, medio baldosa atizada, medio lobo hambriento que dice, el lenguaje ante todo es político, para terminar en un sillón, cogidos por bolsillos rotos que pierden un habla, lo travesti de la lengua, o la dignidad del actor social angustiado hasta la quinta generación de espermios que estudia del co al arameo, del chileno al mandarín, con instituciones bancarias como sombra, pero de ese color, cuando el sol es un fusil en nuestras cabezas, viendo series, teleseries, documentales de leones, de cocodrilos, de la prehistoria, de dinosaurios o serpientes, o su besuqueo que dura del primer capítulo a las siguientes temporadas en un plasma y ilustrado crucificado en la pared, parejito el muy Jesús. Nos besamos entonces con los mundos aparentes, la mundialización entera por el cable, nos comimos, escondimos en las regiones que caminan en círculo, como si buscaran un centro idem, un psicólogo de su geografía, nos bebimos a través del sudor, las poblaciones existenciales del mercado, poco o nada de bibliotecas o bitácoras de la memoria, con el codo en el mesón, vasos y botellas por doquier, y un tumulto lobisteando al editor empresario de turno, con la ansiedad del fin del mundo, versus las visiones catárticas de los cerebros occidente. Tremendo, Oscar. Gracias. Y agradecerle también a los amigos que nos están siguiendo, poetas de todas partes del mundo, Javier Oquendo desde Ecuador, que dice que coincide con
conceptos sobre la política, Lice Espinosa, cubana, que radica en los Estados Unidos, Amanda Durán, que está en Chile, María Juliana Villafane desde Puerto Rico, y tantos amigos que están presentes en esta lectura, Oscar. Yo recuerdo cuando tuve el privilegio de publicarte hace 12 años, Tecnopacha. Sí. ¿Tienes algún poema cercano por ahí? ¿Quieres un poema del Tecnopacha? Pero tengo que ir a buscarlo. No, yo te estoy viendo uno. No, pero ese no. Ah, sí, ese. Aquí hay uno. Ya, aquí hay uno. No me llames porque me acabas de cortar la entrevista. ¿Quién? No está hablando internet. Ah. De tanta visión se nublan los caminos y el fin o su ficción paulativamente se mezclan. Me vestí de país anoréxico y acaricié la influencia bizarra a la hora de elegir a los padres, a los pares que me dieron leche de las montañas, desierto, y si es de tirésico, descubrí la usanza del parto sin feto, el grito cordillera de la tribu hambrienta por la rebeldía consumista que Mister Estado proclamaba tan Vishnu. Por ahí sentí el mar en mi garganta, la quebrazón mundial en esta faja de tierra, y vislumbré la profecía atómica cuando los sistemas me tiraron arena a los ojos y me crucificaron de cuentas estelares. No te ahogues, me dijo mi abogado, y nos tomamos un vodka de purusaístas. En la calle New York le dije, mi sueño no puede acabar, no soy una huella borrada. Ten cuidado, respondió casi Kafka, de repente despierta y ya está siendo jugado Mr. Snow. Samir y medio borracho, mirando el imán político de los pasos, la multiplicación de un aire quebrado, la rama chamán que con su mantra repetía la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda de un país inocente, de un corazón descansado. No escucho. No te escucho, Harold. Ahí Sí. Comentaba que tuve la suerte de conocerte el año 2006 en Santiago. Posteriormente coincidimos en Lima el 2007 con lo que fue Anomalías y después Tecnopachas el 2008. Han pasado 12 años desde entonces. He visto cómo has logrado tú sostener un trabajo literario de modo coherente, correcto y honesto sobre todo. Felicito y saludo la descentralización poética, la editorial Underground, las escuelas de la poesía, tu constante movilización por varios países llevando el fuego de la palabra. Ha sido un diálogo que yo valoro y te agradezco, querido Oscar. Si quieres despedirte de repente con un último poema o con unas palabras, adelante. Mira, el libro que publiqué en realidad es un libro que es un poema largo, ¿verdad? Por eso leí un fragmento nomás. Antes voy a leer lo último, pero antes agradecerte, Harold, agradecer a Perú también por su gran poesía. Tengo tantos amigos y amigas allá que los quiero. Para mí Perú ha sido un lugar en donde comencé en realidad a publicar. Uno de los que me motivó fuiste tú, pero también mi amigo Alexis Donoso. Ambos, ustedes dos se unieron y empezaron a decirme publica, publica, publica. Y publiqué. Y ahora, después de 12 años, o a ver, 2016, más años, claro, no, 12 años, reencontrarnos y volver a publicar acá es un gran honor, de verdad. Me siento muy contento, sobre todo en tiempos muy difíciles, nada fáciles, en donde el espíritu necesita de esto. ¿Ya? Agradecido, besitos a Jade, a mi hija América y a mi madre, ¿ya? Y a mis amigos y amigas. Nos cortamos el pelo en forma de libro objeto, nos bronceamos el pelo como Madonas Mapocho y denunciamos a las neuronas merino, medio ansiosas tan retóricas, esos borrachos mercantilistas que enloquecieron los sistemas, a puro discursos de masas, a puro teleseries y desfiles en pasarelas, imitando pintar el aire, el barro, el mar, a base de tecnoeconomía sobre las tablas populachas del rating. Los dilemas pasaron a ser un píxel en la pantalla bajo el techo plastificado de un mall, el ethos, un viejo engominado de hondo estado
pintado en mitad de la moneda. Nos pusimos el tiempo como gargantillas de piedra volcánica, comprada en alguna feria transcultural a precio de robo, y con los fósiles en el medio cuello salimos a la galaxia fortificada de lo real. Ahí nos festejamos tan Tokio, tan Sur Corea, algo de chinescos muy hacia todos. Entre la poética de Nero, un libro mal traducido de Mao, y el solar al óleo de un arte pop en algunos blogs del país de los trenes fantasmas, nos hicimos Las Vegas travestidas del dólar, pero pintadas a lo peso que al sol fuimos perdiendo el brillo, y vivimos las olas de información que nos llegaba vía web, vía Wikipedia, vía ensayo, vía impresión, hoja tamaño carta, vía Banco Mundial, vía Facebook, vía Reforma, vía tragedias naturales, vía Plasmo, Goglio, Cinearte, los más Miyazaki, y tragamos los desiertos céntricos de las pasarelas. Una muñeca rubia bien sucia aplastada por un camión a pasos de un paseo peatonal, un bosque, una selva como instalación de videoarte entre maniquíes sobre adoquines, simulando ser sol en mitad del invierno y su desierto. Oh, te cedo el sistema. Del dictador al neoliberalismo, oye la misma pomada por el cuello, masaje hasta la dureza en la espalda, bronceado por los muslos, champán vía venas, mucho ejercicio con el sol, poca sombra, eso sí, nada de claro oscuro, aunque Millán nos mandó a freír papas con el lenguaje. Prendimos fuego a los hielos vidriosos del autor, y algunos nos divorciamos de la retórica obra, un libro con tapadura en una librería mercado persa, encerrado como si fuera a generar pensamiento, menos paisaje, más aire, y comimos el mejor costillar de una historia dopada, fotocopias idénticas a la realidad de un film en donde vemos unos cuantos quintomundistas con bozales en los ojos, amarrados casi tortura, luego de sueldos miserables, tallan plasmas dentro de los plasmas, dejan su sangre sobre el plástico, a pura desaparición de la familia, a puro horroroso, a puro STP o canto general de lo cosmo. Cuando el asesinato en Montparnasse, la victoria, pasó hecho tinta fantasma en los idiomas de los dehesa, y la literatura, bostezando sushi por las postales del quinto mundo, pensando en ese poema que se borra a sí mismo, que se borra a sí mismo, el poema que se borra a sí mismo, luego los vidrios del cielo, la literatura, los vidrios del cielo, la literatura, los vidrios del cielo, la literatura, pululando como fantasma sobre un poema que ya se borró. Querido Oscar, muchísimas gracias por compartir este espacio hoy, viernes 24 de julio. Ha sido el poeta chileno, nuestro hermano Óscar Saavedra Villarroel, acompañado de la futura artista América. Gracias por permitirnos esta posibilidad de volver a escucharte. Esta ha sido nuestra segunda entrevista, nuestro segundo diálogo de la primavera poética de este viernes a través de Lima Lee. El libro, insisto, pueden descargarlo. Está para que ustedes lo lleven de modo gratuito en este enlace que está en el post que ahora nos tiene cobijados hablando. Vamos a volver dentro de unos minutos con la poeta Mariana Libertad. Ella es venezolana, pero vive en el Perú. Vamos a presentar su libro La naturaleza química de las emanaciones. Mariana es una poeta también con una trayectoria impresionante. Agradecidos nuevamente contigo, Oscar. Nos despedimos por ahora, pero retornamos en septiembre cuando estemos todos juntos para celebrar la primavera poética en su fecha habitual. Gracias, Oscar, y gracias a todos los amigos que nos han estado siguiendo. Retornamos en unos minutos.